Bueno, paso. Entonces, no. Manejas todo el tema. Que me estoy habilitando el chat, así que un ratito tuve. Damos un momento más para el tiempo. Buenos días a todos. Nuevamente aquí en la reunión, las charlas sobre compostado que hemos denominado Compostur. Muy agradecidos de la presencia de ustedes una semana más. Creemos que estamos alineados a los proyectos que a nivel global se están desarrollando para el aprovechamiento de los residuos. Seguimos en línea a estas tecnologías que nos brindarán en el futuro próximo, en la realidad actual, los beneficios para poder hacer sustentable todas las producciones agroindustriales. Como algunos de ustedes me conocen, mi nombre es Juan Cabush, yo soy el responsable comercial, el líder comercial de Ecomanagement, la empresa que está llevando adelante este evento. Agradecidos nuevamente por participar y por todo el intercambio de información que tuvimos durante la semana. Muchas preguntas tuvimos, muchos contactos con los especialistas. Eso es muy enriquecedor tanto para nosotros como para ustedes, y esperamos que eso se siga dando, disponibles de nuevo para poder recibir todas las consultas de parte de ustedes. Hoy una nueva sesión con otro especialista, una persona con mucho tiempo y mucha historia y experiencia en el tema. Leo, ¿querés comentarnos, compartirnos quién nos acompaña en el día de hoy? Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Leonardo Suñero, soy líder técnico de Ecomanagement. Hoy tenemos la grata presencia, el acompañamiento de Claudio Bolek, nuestro partner estratégico en Ecomanagement. Claudio Bolek es técnico químico, ingeniero agrónomo y máster en ciencias ambientales, CEO de Grupo ASAI, que nos acompaña desde los inicios de Ecomanagement en lo que es todo el expertise y todo el conocimiento respecto al manejo y las buenas prácticas y los planes de mejora en la gestión, fundamentalmente, y en el manejo de los efluentes y residuos en establecimientos pecuarios puntualmente. Tendremos la charla de él en el día de hoy, pero primero vamos a hablar un poco cuál es el propósito y cuál es
la intención, digamos, en presentar y poner en valor también esta temática. Coméntanos, Juan. Perfecto, gracias Leo. Bueno, bienvenido Claudio, ya nos acompañará en breve nomás. El propósito de ECO, por qué nosotros hemos construido esta empresa y hoy estamos en estos proyectos. El desafío, el propósito, el objetivo es transformar los negocios agroindustriales con una perspectiva de triple impacto positivo. Cuando hablamos de triple impacto positivo, hablamos de este paradigma actual de la visión sustentable que tiene que ver con hacer económicamente rentable toda actividad económica de la mano de una operación amigable con su entorno físico, su medio ambiente, y que eso traiga también en el aparejado beneficios en la calidad de vida del entorno social. Entonces, cuando hablamos de una actividad económica que cumpla con su primer objetivo, una empresa debe ser rentable económicamente, cumpla ese primer objetivo de la mano de un compromiso con el cuidado del ambiente y un compromiso con la mejora de la calidad de vida del entorno social, estamos hablando de triple impacto positivo. Así que ese es el objetivo de ECO. Nosotros estamos hace muchos años con Leonardo trabajando en temáticas ambientales, venimos de formaciones académicas en el tema y llegamos a ECO con el fin de trasladar herramientas que brinden este soporte, este acompañamiento, este sustento para que las mejoras de triple impacto, ya no vamos a hablar de mejoras ambientales porque nos limitaríamos solamente al cuidado del entorno físico, vamos a hablar de beneficios de triple impacto. Leo, ¿cuáles son las herramientas que tenemos? Bueno, principalmente la visión que tiene ECO y un poco la visión que hay que tener a la hora de transformar la gestión que uno tiene en una explotación agropecuaria, tiene que ser de 360 esa visión, digo. Y 360 se refiere a lograr cumplir con el ciclo de carbono, en donde permita generar una correcta gestión de los residuos efluentes de un proceso anterior, que para mí son materia prima para ingresar dentro de este ciclo de 360. Entonces, una de las primeras herramientas, o la primera cuestión que hay que tener en cuenta es definir qué gestión o qué plan debo tener a la hora de lograr ese beneficio o empezar a tender a generar esa valorización. Para eso, EcoManagement tiene como aliado estratégico justamente que nos acompaña hoy a Grupo ASAI, en la persona de Claudio Bolek, lo que es gestión ambiental, estudio de impacto ambiental y un programa de mejoras correctivas. Obviamente acompañado por nosotros en lo que son las herramientas para lograr esa gestión. Una cosa es gestionar y otra cosa es el manejo de esos materiales para lograr ese beneficio. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que tenemos y lo que acompañamos en lo que es equipamiento y instalaciones son los equipamientos de la empresa Valmetal de Estados Unidos y su grupo de empresas como son US Farm, Chainway y la misma Valmetal. A la hora de lograr ese manejo, a través de bombas, agitadores, en donde se recupera todo el material y se lo trata físicamente a través de un sistema de separación sólido-líquido, ya ahí se ha logrado el 50% del beneficio, que es justamente la logística y la preparación del material para que luego retorne al suelo. En ese proceso físico, obviamente a posteriori, y es gran parte de la presentación de Claudio de hoy, se debe enmendar, se debe preparar, estabilizar ese material, sea líquido o sólido, para poder aplicarlo. Entonces, en ese tratamiento hay
tanto equipamiento como instalaciones para lograr ese beneficio de preparación o estabilización. Sea a través de compostaje en windrow o en pilas, sea a través de lagunas o sistemas de lagunas con cierto tratamiento aeróbico o anaeróbico, en donde fundamentalmente se logra estabilizar la materia orgánica y prepararla para la aplicación, sea líquido o sólida. Y en esa parte sólida también se puede lograr un beneficio o un tratamiento a través de un tratamiento anaeróbico, no aeróbico de compostaje, sino anaeróbico a través de plantas de biogás, dependiendo de la escala, obviamente, y el beneficio adicional de generar un combustible como es el biogás. Y finalmente, en ese ciclo, las herramientas o los equipos que Eco-Management tiene para la aplicación de sólido, como son las spreader, o de líquido, como son los tanques de entre 8 y 12.000 litros, y los tanques de mayor capacidad de nuestro partner canadiense Valmetal. Entonces, un poco las herramientas y la visión 360 que hay que tener a la hora del triple impacto arranca desde la correcta gestión, y yo digo, el manejo del efluente de residuos, que en realidad es el manejo de nuestra materia prima final que vamos a aplicar. Todo ese manejo y toda esa logística necesaria para lograr obtener tanto el líquido como el sólido, y todas las tecnologías de tratamiento y de aplicación para que vuelva al suelo. Esa es la visión que nosotros apuntamos y que vemos como empresa y como necesidad a la hora de presentarnos también un poco en el mercado del compostaje. Así que, sin más prolegómenos, ¿te parece? Vamos al que sabe, lo vamos a invitar a Claudio, así que de nuevo preparados para todas las consultas, nosotros vamos recibiéndolas. Al final de la charla de Claudio las presentaremos, las discutiremos. Así que bueno, Claudio, muchas gracias por tu presencia, esperamos todos atentos de tu charla. Ahí dejo de compartir y entrego el comando. Buen día a todos, gracias Juan, Leo y Eco-Management por convocarme e invitarme a hablar un poquitito de los beneficios de las aplicaciones de las enmiendas. Espero me estén escuchando bien. Buen día a todos los asistentes. Bueno, voy a compartir entonces mi pantalla y comenzar a contarles un poquitito sobre esta temática. A ver, voy a... espero que estén viendo bien la presentación. Yo creo que sí. Me tocó un poquito hablar hoy de lo que sucede cuando trasladamos estas enmiendas a los suelos y, por supuesto, tratando de poner en valor qué beneficios hay y cuestiones asociadas con el todo de la gestión ambiental, ¿no? Cuando nosotros llegamos a obtener una enmienda de cualquier residuo, es una de las grandes soluciones que tenemos para gestionar en la práctica en establecimientos pecuarios, porque un gran problema, como lo vamos a ver durante esta presentación, son el gran volumen de residuos que se generan, que tienen una contraparte bastante negativa si los dejamos liberados al ambiente así como están. En cambio, si los ponemos en valor, bueno, podemos encauzarnos en una buena gestión ambiental, como les decía. Justamente con esta temática, siempre nuestro interés, digamos, mi formación central es de ingeniero agrónomo, si bien poseo otras, siempre gran parte de mi tiempo, Juan por ahí lo dijo, me trató de viejo, me dijo hace muchos años, y bueno, sí, hace unos cuantos años que vengo trabajando en esto, y la idea es siempre tratar de producir, ¿sí? Producir, y bueno, con el menor daño ambiental,
y tratando de obtener altos rendimientos en lo que sea carne y demás, y, bueno, y aprovechar todos los residuos que se obtienen de las producciones. Entonces acá hay un lineamiento, ¿no? Producimos y resguardamos el ambiente. Para eso, una de las cosas que siempre me gusta mostrar es que tenemos un pequeño paragüita de la gestión ambiental pecuaria. Siempre que trabajemos en sistemas pecuarios, también puede ser agroindustriales, ¿no? Es otra de las áreas en que hacemos cosas, pero en general uno tiene que tener en cuenta este paragüita, que implica tener en cuenta el agua, acá en azul, todo lo que tiene que ver las emisiones de gases u olores, que está acá en rosa, toda la gestión de los efluentes, de los purines en amarillo, toda una parte de degradación del paisaje y forestación, que está en verde, una gestión de los residuos, que son los residuos domiciliarios, biopatogénicos, peligrosos, que es otra de las facetas, y por supuesto, de la que vamos a hablar hoy, y normalmente es la que a mi criterio genera grandes inconvenientes a la hora o sea, por la que llegan muchas consultas, y porque hay problemas inclusive también por los olores, o por no sé, la cercanía a ciudades y la potencial contaminación de cursos de agua, por la acumulación de estos residuos, que son verdaderamente lo que se produce a gran escala en los establecimientos pecuarios. Imagínense, vamos a hablar ahora en un ratito, pero 1000 animales estabulados en un año pueden generar unas 8000 toneladas de estiércol. Entonces, si bien lidiar con los residuos de las vacunas, los residuos de los antibióticos, los envases, es un problema menor comparado con la gestión, ¿sí?, y la logística para lidiar con esas 8000 toneladas que obviamente eso es fresco y después van a perder humedad, y bueno, vamos a ver un poquito cómo termina eso. Esta gran cantidad de toneladas, bueno, nos presenta un dilema. Hoy un poco mi charla no va a estar tanto abocada al proceso, porque tenemos otros expertos que ya empezaron a hablar en la reunión anterior y van a seguir hablando sobre temas relacionados realmente con la transformación, pero bueno, tengo que por lo menos para introducir el tema contarles qué es lo que hacemos hoy acá. Nos llama para lidiar, y digo lidiar porque a veces es un gran desafío poder gestionar todo este estiércol producto de un sistema de estos animales. Y lo primero que me lleva a hablar es que cuando llego a la puesta en valor y digo voy a hacer un uso agronómico, que sería el término adecuado para poner en valor el estiércol, ¿sí?, este estiércol estabilizado, y llevarlo al campo para devolver nutrientes, fertilidad, salud al suelo, llega este dilema también de que esta persona que está ahí dice, pero bueno, este estiércol, ¿es un fertilizante? ¿Es un biofertilizante? ¿Qué es? ¿No? Porque hay una comparación bastante injusta cuando los ponemos mano a mano y evaluamos hasta los análisis químicos y vemos que son cosas que no son fáciles de comparar. Y muchas veces sí los comparamos por nivel nitrógeno y fósforo, que sería lo primero que se nos viene a la mente, vamos a ver que el fertilizante inorgánico, que está en la bolsita, en la bolsa amarilla, tiene una alta cantidad de nitrógeno, una alta cantidad de fósforo, y que está a la izquierda el estiércol, o puede ser otro residuo agroindustrial, o sea, el orujo de tomate, puede ser cáscara o frutas de determinada explotación en el norte o en el sur de Argentina, también tiene una concentración de nitrógeno y fósforo, ¿sí?, pero mucho menor. Pero si miramos o sea, de la otra cara de la moneda, vamos a ver que el estiércol o el residuo orgánico tiene un montón de materia orgánica que el fertilizante inorgánico no lo tiene. Entonces, las comparaciones se hacen difíciles, y lo primero que me gustaría decir es que en el lado de la pila de estiércol tenemos algo que se puede transformar en una enmienda orgánica, y acá un fertilizante. Entonces,
cuando lo vayamos a comparar, tengamos cuidado, ¿sí?, en estos aspectos y no hagamos una comparación injusta. Entonces, cuando vamos a aplicar este estiércol, este residuo, normalmente cuando es estiércol sobre todo, ¿sí?, antes de llegar a la instancia de aplicación, lo más conveniente es su transformación. No quiere decir que sea lo que se haga habitualmente a campo. Muchas veces a campo se retira el estiércol de una separación de sólidos o de una cava, ¿no?, que estaba ya colmatada por determinada cantidad de años, o se hace un barrido de un corral o de un dry lot, y esas pilas se cargan y se tiran al campo así como están. Las tendencias nuevas, las normativas nuevas, me hablan de que ese estiércol no debería tirarlo así como está, ¿sí?, sino estabilizarlo. ¿Esto es por qué? ¿Sí? El proceso de directamente aplicación al campo debería contemplar esta instancia de transformación en enmienda orgánica. Y usted me dice, ¿pero qué diferencia hay entre el estiércol y la enmienda orgánica? En general, el estiércol, como está, de cualquier producción, de cerdos, pollos parrilleros, ponedoras, feedlots, tambos, que generalmente son las producciones que tenemos más cantidad de animales, por lo menos tabulados, concentrados, tiene una alta cantidad de microorganismos. Entonces, ese proceso de estabilización, todavía no lo llamé compostaje, si bien estamos siendo partícipes del compostur, esta estabilización puede ser a través de un proceso de fermentación anaeróbica, como para generación de biogás, que no sería estrictamente compostaje, pero puede ser también un compostaje. Y a veces no es un compostaje tal cual lo conocemos, porque se hace de forma más campera, más rústica, ¿sí?, no teniendo en cuenta todos los aspectos que hay que tener a campo. Pero, de alguna manera, si yo estabilizo mi estiércol, primero reduzco la cantidad de microorganismos. Puedo reducir la cantidad de malezas que hay en el banco de semillas que estaban con la mezcla de la comida que se le dio a los animales. Un aspecto importante, y ahí sí que no tiene que ver tanto con las cuestiones ambientales, pero sí tiene que ver con el bolsillo del que está haciendo el trabajo, es el contenido del agua, ¿sí? Por supuesto que si uno carga el estiércol así como está, puede tener altos contenidos de agua. Uno cuando mide la materia seca, y ahí viene la importancia de los análisis, se va a encontrar que a veces tiene 15, 20, 23, 25% de materia seca, el resto es agua. Entonces, hacer una carga, aplicación, y no necesariamente aplicación, muchas veces se carga el material y se envía a algún lugar del campo, y muchas veces es lejano. Entonces ahí la recomendación es hacer este compostaje o esta estabilización lo más cerca del origen para evitar tener este flete muerto trasladando agua. Imaginen que si es a 1000 metros es una cosa, pero si es a 10.000 metros, vamos a estar enviando cada 10 camiones entre 7 y 9 camiones con agua. Después, desde el punto de lo que nos va a interesar ahora del beneficio al suelo, sabemos por un lado que no es un material uniforme, ¿sí?, y si se composta, se estabiliza, empezamos a utilizar determinada maquinaria o máquinas, o justamente un turner, una volteadora, una removedora, para generar un material que aumente la superficie de contacto, inclusive cuando lo voy a aplicar. Y después un aspecto muy importante es que no es un material maduro. Y ahí voy directo a hablar del suelo. Cuando tengo esas pilas negras, anóxicas, muchas veces, el material no está totalmente preparado y al suelo no es tanto lo que le interesa o necesita. Cuando genero un compostaje, además de los beneficios que les conté antes, voy a tener beneficios desde el punto de vista de la calidad. Es más parecido lo que voy a aplicar a lo que el suelo necesita, ¿sí? Y finalmente, y en rojo, sabemos que desde Córdoba, como fue pionera en incluir en la normativa la palabra uso agronómico ya hace unos años,
otras provincias se fueron acoplando, y hoy en Argentina hay varias provincias que incluyen o solicitan con diferentes nombres, estabilización, compostaje, autocalentamiento, ¿sí? Pero hablan de una estabilización, es decir, que el proceso de remoción de estiércol y tirarlo inmediatamente al campo se ve cada vez con más restricciones y sobre todo desde lo legal, ¿no? Desde lo normativo. Bien, el origen de estas enmiendas y su transformación puede ser variado, puede venir de un galpón de pollos parrilleros, de la limpieza, como decía, de los corrales, inclusive de estos túneles de compostaje que lo que hacen es, bueno, generar un material mucho más uniforme, ¿sí? Y que acelera bastante ese proceso de compostaje, como lo van a ver en las otras charlas, con lujo y detalle. Me salió hasta un versito. Otro de los sustratos o cuestiones que cuando llegamos a campo pueden llegar a ser una complicación son los animales muertos, ¿no? Que perfectamente pueden llegar a ser un sustrato si se hace una estabilización adecuada. Normalmente a campo o encontramos fosas, ¿sí? Y a veces se le tira inclusive cal. La cal tiene algún efecto más de momificación y de muerte de las bacterias que están actuando en la descomposición de los animales, pero si uno pudiese, de diferentes formas, de formas más, cuando digo más camperas me refiero más extensivas, más de hacerlas con materiales sencillos, a formas más industrializadas, como les mostraba recién el túnel de compostaje. Pero en el caso de los animales muertos en feedlot, muchas veces se pueden poner en celdas, las celdas que pueden ser hasta realizadas con rollos de soja, y con una sucesión de barridos de corral, animal muerto, silos picados, o sea, el resto del patio de comida que sobran o de alimento, un poco más de estiércol y después un recubrimiento de algo que aísle un poco del aire, se generan también descomposiciones importantes y estos animales, inclusive hasta siendo grandes, en un periodo adecuado de 6 meses, pueden descomponerse de tal manera que hasta si quedara alguna osamenta o algo se pone tan frágil que no sería ningún peligro ni para el campo ni para la maquinaria que lo va a aplicar. Lo mismo ocurre, les traigo algunos ejemplos a colación, con porcinos, donde a veces, y de acuerdo al lugar, estas celdas que les mostraba antes, que eran, vuelvo para atrás, a cielo abierto, que tienen el problema de la lluvia, ¿no? Por supuesto que va a cortar el proceso de compostaje o de estabilización, y por la anoxia, y bueno, después tiene que reiniciarse. Si tuviesen techo, bueno, el proceso puede ser resguardado de la lluvia. Y bueno, el concepto es el mismo, hacer diferentes pilas con diferentes tiempos y en un periodo, como les decía, de 210, 270 días, sería un proceso normal si hay remoción para hacer un compostaje. Y eso se puede acelerar mucho de acuerdo a la intensidad que utilicemos en maquinaria. Por supuesto que también para los animales muertos aparecen equipamientos que va a depender de cada escala, del bolsillo de cada productor y de la cantidad de animales que tengan, que también generan un sustrato, ¿sí? Adecuado para el uso agronómico. Bueno, entonces llega la hora de ir al campo, nos encontramos que tenemos este sustrato, esta enmienda orgánica, a veces le digo proto-enmienda orgánica, o sea, todavía no está del todo formada, pero no es el estiércol así como estaba per se, sino que tuvo una transformación, con esa pérdida un poco de agua y esta reducción de la carga microbiana y de semillas y demás. Entonces vamos al campo, empezamos a aplicar y empezamos a decir, bueno, ¿cuánto tiramos? ¿Qué tiramos? ¿Dónde tiramos? ¿Qué momento de aplicación? Y ahí vienen un montón de preguntas, ¿sí? Si tiramos 10, 20, 30, 40, 50 toneladas. En general, eso va a depender de varias cosas. Pero lo que ustedes tienen que pensar es que un 20, 15, 25% de los nutrientes que están ahí se van a poner disponibles en el primer año. Sí, hay otras formas que son orgánicas, que van a tardar más tiempo en disponerse,
Pero, en definitiva, lo que estamos haciendo nosotros es haciendo un aporte extraordinario de materia orgánica. Entonces, hay que pensar que esta materia orgánica incorporada nos da determinada cantidad de beneficios, ¿sí? En la práctica, en la diaria, si ustedes quieren, he visto gente que tira 2, 5 y 10 toneladas y hace franjas para ver los cambios en los cultivos, y eso realmente no tiene mucho efecto, al menos psicológico. Cuando uno ve, no ve ni cambio de color en los cultivos, todo lo que uno busca. Entonces, lo primero que puedo decir es que cuando vayamos a buscar algo, primero busquémoslo en el suelo y después en el cultivo, porque en el cultivo, en la pastura, va a haber más variabilidades ambientales de ese año, de la seca, lo que sea. Pero por un lado, lo que queremos, los indicadores, busquémoslos primero en el suelo. Y segundo, no tengamos miedo a las aplicaciones de más cantidad, porque estamos acostumbrados a medir 30, 50, 100 toneladas por hectárea. Por supuesto que esto tiene algunos riesgos ambientales, como la cercanía de la napa, no aplicar cuando va a haber una tormenta y estamos en un lugar con pendiente, ¿no? Porque va a haber escurrimientos, si estamos cerca de un cuerpo de agua. También las normativas provinciales, ya que son las provincias las que reglamentan el uso de los recursos naturales, normalmente ya ponen algunas restricciones a las aplicaciones. A veces es difícil que alguien las controle, las reglamente, que vaya al campo y vea que ustedes no están tirando en tal o cual lugar. Así que sería más un plan interno de gestión, hacer las cosas bien a campo. Los beneficios. Bueno, justamente llegamos a la parte de decimos, bueno, yo aplico una enmienda orgánica, ¿qué es lo que obtengo? Porque en definitiva me voy a poner un gasto. Voy a comprar una máquina, voy a gastar gasoil, horas hombre, y la verdad que, ¿qué beneficios tengo? Bueno, yo les puedo decir que hay un montón de beneficios desde el punto de vista ambiental, ¿no? Estamos haciendo las cosas bastante bien. Pero también hay beneficios directos que impactan en el bolsillo de cada uno. Por ejemplo, está trillado decir que la aplicación de enmiendas orgánicas mejora la estructura del suelo y mejora el drenaje, pero es así. Hay evidencia de que la aplicación y esto no es necesariamente por la aplicación de los nutrientes, es también consecuencia de la cantidad de materia orgánica o de carbono orgánico que nosotros estamos devolviendo al suelo, que vamos a hablar un poquitito hacia el final. Se incrementa la lámina almacenada de agua, ¿sí? Y en días calurosos y meses secos, eso es favorable. No sé si está bien escrito ahí, pero eso es lo que quise poner. ¿Qué quiere decir esto? Aplicar materia orgánica, en definitiva, me genera estos cambios en la salud del suelo, en la física del suelo, y por eso es que si yo estoy aplicando grandes cantidades y tengo un plan de uso agronómico de rotación, la cantidad de agua que puede almacenar mi lote es mejor. Y lo que van a ver, por eso decía, hay respuestas que hay que buscar en los cultivos y otros en el suelo, es que los lotes con aplicaciones de enmiendas orgánicas son más estables en los rendimientos con el tiempo. E incrementan, por supuesto, la fauna y la flora, la biota en general del suelo. Consecuencia de todo esto, aumenta la aireación, por supuesto, reduce los problemas de compactación, ¿sí? Eso es medible, hay evidencia, nosotros lo hacemos con penetrómetros, con cálculos de densidad aparente, vemos cómo la densidad aparente, ¿sí? Aumenta. Y después hay algo muy importante acá, muy interesante, es que todos, miren, fíjense esto lo que le pasa a este muchacho con la estantería. Yo digo que el suelo es una estantería, ¿no? En definitiva. Y si bien cuando uno va a medir, ¿qué es lo primero que mide en el suelo? Bueno, ¿qué pasa con el fósforo? ¿Qué pasa con el nitrógeno? ¿Qué pasa con la materia orgánica? Y vemos cómo esa cantidad de nutrientes aumenta. Pero algo importante que hace la enmienda orgánica es incrementar la disponibilidad de esos nutrientes. ¿Por qué? Porque el suelo, si es como este video que vimos aquí, si está desmoronado, es decir, su estructura física no es la adecuada, la lámina de agua que puede almacenar está también disminuida,
y esa estantería está caída, si yo quiero sacar un nutriente de ahí, un fósforo, un nitrógeno, un calcio, un potasio, va a ser difícil, ¿sí? Entonces, no solamente que veamos que dice 20 ppm de fósforo es bueno en un análisis, sino que sabemos que hay mayor disponibilidad de estos nutrientes porque esas estanterías están listas, están preparadas, están altas, estables y no están todas desmoronadas con la dificultad de extraer nutrientes, no por nosotros, sino por las plantas. Y aquí les quise traer a colación son ensayos a largo plazo, desde el 2004, con una sucesión de años intermedios, pero en San Antonio de Areco, en unos feedlots, donde se hacen aplicaciones de enmiendas orgánicas, y vemos inmediatamente que desde el 2004, donde se arrancó con valores base de fósforo, ¿no? de la zona, de la pampa ondulada de 6 ppm, 6,16, como con sucesivas aplicaciones, es una rotación donde se aplican 30 toneladas cada 3 años. Y después hubo un salto donde no se aplicó entre los últimos años. Pero siempre se hizo un seguimiento, o sea, hay seguimiento de la lámina acumulada, de varias cosas. Pero para mostrarles así, con un pantallazo, sé que me queda poquito tiempo, es mostrar cómo incrementó el nivel de fósforo a valores donde la fertilización inorgánica empieza a ser complementaria, ¿no? Eso es importante. O sea, no hay que aplicar la totalidad del fósforo, sino mucho menos, con un ahorro sensible en el costo del fosfato de amonio. Fíjense que hoy los valores se estabilizaron en 21 ppm. Si vemos la materia orgánica, bueno, la variabilidad que está acá es una variabilidad del momento de que se hicieron los análisis, pero lo que ustedes pueden ver es que en estos suelos, muchas veces sujetos a erosión hídrica, en general tienen valores, los suelos circunstantes inclusive tienen valores de 2,6, 2,7, y tenemos varias, por lo menos una estabilidad en los rendimientos, en la materia orgánica, en los rendimientos de ese campo, ¿no? que bueno, no los puse en este gráfico, pero vemos que la materia orgánica se va manteniendo en el tiempo, ¿no? No abundan en estos procesos de erosión ni de degradación física, y si bien no son análisis que se hacen a nivel ensayo, sino de lotes, tenemos una cierta estabilidad en lo que es materia orgánica. Y esto es lo más importante de todo, ¿no? Imagínense que nosotros podemos mantener los niveles de materia orgánica, además de los planteos de directa, que están en directa, además de los planteos de directa, ¿sí? A hacer un aporte, como les decía antes, extraordinario de materia orgánica y mantenerlo. Por eso es que, como estaba la primera persona que miraba las pilas de enmiendas y de estiércol, y no de materia orgánica, bueno, ¿no? y comparar el fertilizante con la materia orgánica. Hay que tener cuidado que el fertilizante inorgánico tiene un 0% de materia orgánica, y la enmienda orgánica obviamente puede tener 20, 30, 40, 50% de materia orgánica. Lo mismo en el mismo lugar en San Antonio de Areco. Bueno, y para redondear, simplemente, además de estos beneficios, ¿sí? que vienen asociados al suelo, y que nos lo va a devolver en la estabilidad de rendimientos, como les decía, por mayor acumulación de agua, tenemos rápidamente, si quieren, podemos jugar con este es un pequeño tablero de control para decir que si yo tengo 1000 animales, como les decía hoy, en una unidad de corrales, y son novillos que están unos 300 días de ocupación, vamos a tener unas 8.000 toneladas frescas de generación de estiércol por año, que si las estabilizo, las saco, hago un proceso más o menos adecuado de compostaje, en la práctica vemos que tenemos unas 900 toneladas de estiércol. Eso sí, si voy con un carro estercolero de 10 toneladas, simplemente lo redondeo a 10 porque para jugar con el dato, sobre 900 toneladas producidas por año,
vamos a ir con unos 90 viajes al campo, ¿no? Son cantidad de carros de 10 toneladas que se generan por año. Bueno, esto de alguna manera te muestra el esfuerzo que hay que hacer en corrales para tirar esto al campo. Y bueno, ahí hay una valorización que anualmente se producen unas 30 toneladas de diamónico, unas 47 toneladas de urea, y cuando digo diamónico y urea no digo exactamente qué es eso, sino que son unidades de fósforo transformadas en pentóxido, transformadas en diamónico, y unidades de nitrógeno transformadas en urea. Y rápidamente, si yo tiro 2 carros por hectárea, o sea, 20 toneladas por hectárea, al final tenemos que, no digo fertilizar, si digo, puedo enmendar unas 20 toneladas. Yo sé que tirando 20 toneladas por hectárea con un plan, me va a alcanzar para enmendar esas 70 hectáreas. Que en definitiva es devolverle salud a esas 70 hectáreas, ¿sí? Sin pensar exactamente en el cultivo que está ahí, sino sí en los aportes de nitrógeno, fósforo, materia orgánica. Y recuerden que acá solamente está ponderado porque hay un precio de pizarra, un precio de venta, el fósforo y el nitrógeno, pero estamos aportando zinc, boro, cobre y un montón de micronutrientes, azufre, que como no hay tanto historial, por lo menos de valorización, no quise poner ningún dato, ningún peso, ningún dólar, pero recuerden que hay un montón involucrado allí de otros macronutrientes y de micronutrientes. Y nosotros, en definitiva, con esto de la materia orgánica, podemos jugar a enviarla a diferentes compartimentos del suelo. Me gusta decirles que somos actores y partícipes, y de acuerdo a que hagamos nosotros con nuestra enmienda orgánica, y por eso la importancia de la enmienda orgánica versus el fertilizante, es que si yo quiero enviarla a la fertilización más actual, bueno, hay gente que decide remover suelo, no digo que sea lo más recomendable, ¿sí? Y va a depender de cuestiones de erosión eólica o hídrica, o de otras, pero si uno de alguna manera genera remoción y los materiales que aplica son más fáciles de degradar, voy a ir más a la fertilización actual. O sea, mi enmienda se va a degradar un poco más y va a ser un poquitín más parecida a un fertilizante. En cambio, si yo estoy en siembra directa, lo aplico en superficie, ¿sí? La mineralización va a ser mucho más lenta, ¿sí? Los materiales inclusive que aplico pueden estar más limitados. Arriba puede ser maíz, el rastrojo de maíz también mezclado o algún material, no sé, resto de comida, y abajo que haya algo más lignificado, ¿sí? Sorgo o algo, sean materiales más recalcitrantes, y de esa manera voy a estar mandando carbono al suelo. Y esto es importante, porque muchos dicen, no, en directo entonces no se va a mezclar nunca. Le digo, no, va al carbono pasivo edáfico, o sea, va más a una estructura, más a la estructura del suelo, y arriba va un poquito más a la fertilización actual. Bueno, y ya termino. Para terminar, decirles que cuando pensamos en la valorización de estas enmiendas y pensamos en su aplicación al suelo, no las castiguemos comparándola directamente con un fertilizante, como le dije hace un ratitito, porque si ven este cuadro, rápidamente nos podemos dar cuenta que la lámina acumulada en milímetros de un suelo que no tuvo aplicación acá dice estiércol, por supuesto que el estiércol tiene la misma validad que una enmienda orgánica, tiene las otras consecuencias y problemas que hablamos, pero un suelo sin estiércol va a acumular una determinada cantidad de milímetros en su perfil, y un suelo que tuvo 30 toneladas de aplicación de enmiendas orgánicas, ¿sí? En materia seca, tiene el doble. Entonces, fíjense que el secreto de lo que se ve a veces en el campo cuando uno aplica las enmiendas orgánicas es que dicen, uy, mira qué bueno que está el cultivo, qué verde, qué lindo, qué alto. Bueno, muchas veces tiene que ver mucho con el agua, porque en definitiva el nitrógeno y el fósforo son fundamentales y los otros nutrientes, pero si no tenemos agua, el rendimiento está condicionado. Y bueno, y pensemos en la enmienda orgánica que va a corregir esas deficiencias de materia orgánica del suelo. Hay deficiencias de materia orgánica en los suelos
no sé, de zonas desérticas, semidesérticas, de San Luis, de Mendoza, de Río Negro, ¿no? Hacia el norte de Córdoba, donde empiezan a hacer suelos que genéticamente son carentes de materia orgánica. Nosotros les podemos aportar materia orgánica, pero hay otros, como los de San Antonio Areco que les contaba, como los de gran parte de Córdoba, que están sometidos, y bueno, Santa Fe también, que están sometidos a condiciones de, por ejemplo, erosión hídrica, y hay degradación del suelo, y bueno, nosotros podemos aportar materia orgánica para mejorar su salud. Bueno, con esto un poco redondeo la charla, seguramente me pasen el tiempo, y espero, no sé, sus consultas o su feedback. ¿Estás escuchando? Sí, ahí. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que muy, muy interesante. Y principalmente destacar que, bueno, Claudio Bolek, desde los orígenes de Co-Management, es nuestro partner estratégico justamente por esta cuestión de poder demostrar que la enmienda orgánica mejora considerablemente los suelos. Ahí ya tenemos algunas de las preguntas para pasarte, Claudio. Una de estas preguntas es que siempre se hace el productor a la hora de devolver la enmienda orgánica al suelo es ¿cuál es la mejor cantidad de enmienda para aplicar por hectárea? Bueno, si es que hay una cantidad, ¿no? y, viste, lamentablemente ahí tengo que empezar con el depende. Depende. Pero bueno, es buena esa pregunta. Lo que hay que ver ahí justamente, hay como dos grandes consideraciones, algo nombré durante la charla. Primero, consideraciones ambientales. Si yo tengo ahí dice, Alicia dice, depende del suelo. Claro, depende del suelo. También depende de por ejemplo, la profundidad de la napa. Yo estoy en, no sé, en una zona de Santa Fe y tengo la napa 80 centímetros y aplico 100 toneladas por hectárea y va a llover, es muy probable que tenga por percolación, ¿sí?, profunda, se me escapen muchos nutrientes, ¿no? Un escape de nitrógeno y hasta inclusive microorganismos. Entonces, hay consideraciones ambientales. Pero si nos ponemos a pensar en el suelo es capaz de recibir mucha cantidad de enmienda orgánica. Es habitual en lugares donde se hace una aplicación que se apliquen 30, 50, 100 toneladas por hectárea. Si uno se aleja 30 días de la siembra, por ejemplo, está en un momento de seguridad. Y para redondear esto, lo único que tengo que decir es que no es lo mismo el estiércol que se aplica normalmente, como está fresco, que una enmienda estabilizada, ¿no? Si yo aplico un estiércol muy fresco, muy cerca de la siembra de un cultivo, o inclusive encima de un cultivo, puedo generar algún tipo de problemas. En cambio, si mi estiércol se compostó y se transformó en enmienda orgánica, es muy probable que me pueda acercar más a la fecha de siembra y agregar más cantidad. Y después otra pregunta que siempre hace el productor es, ¿qué pasa con las sales de esa enmienda? Si afectan o no afectan, el sodio. El sodio y la sal. Muy bien, es una buena pregunta, Leo, porque inmediatamente es algo que genera preocupación, y yo acá como que vengo a darle tranquilidad a la gente. Hay que darle tranquilidad. El sodio y las sales suelen ser un problema, ¿sí?, pero no es tan terrible como parece. De hecho, en la jerga, y bueno, el otro día estábamos charlando y decíamos materia orgánica mata sodio, porque en general lo que se ve es que hay que tener cuidado con el sodio, y muchas veces desde la poca experiencia o desde lo que conocemos de la facultad del sodio, la gente como que se abatata un poco y enseguida dice, no, guarda que tiene sodio, o mandás a un laboratorio que está acostumbrado a hacer análisis de suelo y ve la cantidad de sodio del estiércol y dice, tenés cuidado con el sodio. Pero lo hacen desde la inexperiencia. En realidad, el sodio no es un problema per se,
y hay que monitorear, por supuesto, dos cosas. Primero, si el porcentaje de sodio en el intercambio aumenta y la conductividad eléctrica se va por encima de 4,8 o de 8. Pero eso sucede con el tiempo, porque si uno se pone a pensar, ¿sí? Una K parable tiene 2.700 toneladas por hectárea y capaz que hay un poquito de... O sea, le estamos aplicando 15, 20 toneladas. Y si bien es un fenómeno un poquito superficial y el potencial osmótico de los primer centímetro, medio centímetro puede llegar a aumentar, es muy poco realmente el impacto. Yo monitoreando esos suelos que viste en un ensayo de 17, 18 años, el aumento tal vez con todas las aplicaciones fue debe haber sido de un decisimen por metro. O sea, pasó de tener de conductividad eléctrica 0,8 a tener conductividad 1,8 o 1,5. Y pasaron unos cuantos años. Ahora hay que ver, si estamos aplicando 50 años, hay que monitorear. De cualquier manera hay que hacer análisis de suelo y del estiércol, pero no hay que tener tanto miedo a la concentración de sodio. Bien, bien. Yo acá me sumo una pregunta y hago una segunda pregunta a esta. Dice, ¿por qué si la enmienda orgánica está estabilizada, y ahí abro un poco la pregunta mía, es ¿a qué se le llama, por ejemplo, estabilización de enmienda, que es la mineralización que siempre, Claudio, hablas? ¿Y cuál es el riesgo de la aplicación con la lluvia? Bueno, eso sí, si la enmienda está estabilizada, va a tener algunas cosas, va a perder que eran inicialmente más perjudiciales. Pero la alta concentración que va a tener de materia orgánica, nitrógeno y fósforo, igualmente, si alcanza un cuerpo de agua, un arroyo, o una laguna, o un río, puede causar problemas de eutroficación, o sea, va a aumentar mucho los niveles de materia orgánica, fósforo y nitrógeno. Entonces sí se considera un riesgo ambiental, pero eso, por eso, hay que tener en cuenta dónde estamos. Si yo estoy aplicando en un lugar que está a, no sé, la napa la tengo a 4 metros o a 3 metros, y estoy aplicando cantidades de 20, 30 toneladas, y las lluvias son las lluvias normales, la lluvia tiene un efecto benéfico, de hecho, incorpora todo esto al suelo. Pero más allá de la estabilización, los altos contenidos de nutrientes también son un riesgo, sobre todo al agua. Bien. Y otra pregunta es, la enmienda aplicada sobre cultivos implantados. ¿Qué experiencia o ensayos hay y qué resultados, obviamente? Sí, hay. Y en general, depende que si es una pastura que se va a volver a comer, o sea, porque hay vacas de tambo, las vacas a veces en el momento de aplicación dejan pasar unos días y no vuelven a comer tan rápido. Ahora, si uno hace corte de rollo y pasa un tiempo prudencial, tranquilamente se puede aplicar. Y sobre cultivos, no es la experiencia más grande, porque en general esto, o por lo menos en la diaria se trata de hacer en invierno, ¿no? Normalmente se hace en mayo, junio, julio. Se hace en momentos que inclusive los que dan servicio de silo tienen los carros disponibles para hacer las aplicaciones de enmiendas. Y en esa época, en general, estamos por lo menos en Argentina, estamos en época de barbecho, ¿sí? Y se hacen aplicaciones sobre los rastrojos. Entonces, hay experiencias entrando a los cultivos, pero ya, digamos, la experiencia de entrar sobre un cultivo crecido es menor, sobre todo porque o entramos en un maíz o en una soja y la podemos pisar. Pero hay, y los efectos son siempre buenos, sobre todo si está estabilizada. Ahora, he visto un trigo quemado con aplicaciones de hasta 50 toneladas por hectárea, pero un estiércol fresco recién sacado de un canal, ¿no? Hay que tener cuidado con esas cosas. Sí, es como siempre vos remarcás que una cosa es aplicar estiércol medianamente fresco o medianamente compostado y otra cosa es la enmienda bien estabilizada.
Claro. Recuerdo a los presentes en la presentación que nosotros tenemos una calculadora dentro de la página de Ecomanagement, basada principalmente en datos del libro de Claudio Bole, y basándome un poco en todas las consultas que tenemos en esa calculadora, que siempre los productores están averiguando a ver cómo y por dónde debo comenzar a generar esa valorización. ¿Qué recomendaciones o qué primer paso recomendás, Claudio? Y bueno, lo primero que hay que hacer es estabilizar esto muy cerquita del origen, hacer un muestreo y saber qué tenemos. Muchos me dicen, bueno, estoy tirando 20, recién hablábamos cantidad de 20, 30, 50, 100, pero ¿100 qué? ¿100 toneladas de qué? ¿De algo que tiene 0,1% de fósforo o, uno que tiene 0, o algo que tiene 1% de fósforo? Algo que tiene 2% de materia orgánica, que tiene 20, que tiene 50, que tiene tanto de sodio, tanto de conductividad. Por eso hay que tener una idea de qué hay. Entonces, lo mejor es analizar. No volverse loco. Mucha gente dice, no, yo quiero saber si tiene, no sé, tungsteno, Kurchatov, son todos los elementos de la tabla periódica que están por allá, ¿no? Juan y Leo los deben conocer a todos. Sí, pero eso no es tan importante. Uno lo puede conocer, pero mi sugerencia, y son sugerencias, ¿no? Cada cual después puede hacer lo que quiera, pero es concentrarse principalmente en saber los valores de conductividad eléctrica, valores de fósforo, de materia orgánica, si querés calcio, magnesio, sodio y potasio, ¿sí? Pero analizar qué tenemos y saber que estamos tirando 20 toneladas de algo. Y lo más importante, inclusive, de todo esto es la materia seca. Recuerden que materia seca va a ser o sea, materia seca por otro lado tengo el agua. Si estoy tirando algo que tiene 70% de agua, 30% de materia seca, los análisis inclusive que me están dando los laboratorios están en materia seca. Con lo cual no nos engañemos de que decimos que tenemos tanto contenido de nutrientes, porque no van a estar en esa tonelada, digamos, están en 300 kilos nada más. El resto es agua. ¿No? Hay un gran poder de dilución, si ustedes quieren, del agua. Entonces lo primero es estabilizar cerca del origen, bajar volúmenes, ¿sí? El compostaje, la estabilización, lo van a ver, genera inmediatamente una reducción del volumen hasta un 40% del volumen original, o la mitad por lo menos. Eso es importante por la logística. Y lo otro importante es conocer qué estoy tirando. Bien, excelente. La última pregunta que tenemos por acá. Sí, Claudio, bueno, siguen apareciendo preguntas, así que yo, tomándolo en función de tu experiencia, Claudio, en función de las tecnologías disponibles hoy, el estado de arte actual en cuanto a tecnologías de aprovechamiento, ¿cuál dirías que son tecnologías o equipamientos que son necesarios de base para tener en una explotación de cerdos o en una explotación de tambos, de los cuales no podemos dejar de tener para poder poner en valor estos residuos siguiendo todo este esquema que vos mencionaste? Bueno, sí, buena pregunta, Juan. Mira, lo que se ve es que los establecimientos se intensifican, aumentan un poco la escala y a mi criterio, digamos, siempre tienen una pala para cargar estos sólidos y a veces inclusive quieren hacer las mezclas de las pilas de compostaje con esas palas. Es buenísimo este Turner que tienen ustedes, sobre todo la compostadora, porque de alguna manera la compostadora es como la lombriz, porque la lombriz no le agrega nada al sustrato, lo único que hace es la mastica y lo hace más chiquitito y aumenta la superficie de contacto. Y en definitiva, a nivel campo, cuando hablas vos de equipamiento, tenés que tener un tractor para tirar la compostadora, que es la que te va a bajar el tamaño. Si bien vos vas a tener un gasto, que normalmente se calcula asociado en $1 por tonelada, todo el gasto de movimiento puede ser 0,6, 0,7, 0,8, va a tener que ver con la región, pero se calcula hasta casi $1 por tonelada
en lo que es la gestión. Pero lo que tenemos que pensar es que si nosotros teníamos 100 toneladas al principio y hacemos una buena gestión, vamos a tener 50 toneladas. O sea que cuando vaya al campo, todo ese flete que voy a pagar o ese servicio de aplicación va a ser la mitad. Y además los beneficios se multiplican porque el producto es algo más parecido a lo que el suelo necesita, tiene mejor calidad, los nutrientes están más concentrados, perdí humedad, tengo menos semillas de maleza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo imprescindible contar con un equipo que me genere una mejora en este proceso de estabilización, como puede ser una compostadora, inclusive en estructuras más grandes y agroindustrias, se pueden mezclar productos, se pueden usar los túneles de compostaje, bueno, ahí ya el proceso es mucho más, se acelera un poco más, porque es más eficiente inclusive la remoción, y además está cubierto, ¿no? Claudio, la última pregunta para ir cerrando. Acá Lucas dice, solo el 20% de los nutrientes del estiércol estabilizado está disponible en el primer año. En general, eso tiene que ver que a veces menos y a veces más. Tenemos que ver con qué estiércol estamos hablando y cómo lo estabilizamos, ¿no? Esto que yo les decía, si nosotros tenemos una pila de, no sé, sacamos de un tornillo prensa de un establecimiento porcino y empezamos a hacer unas pilas con eso y le agregamos comida del patio de comida, o a veces se mezcla el estiércol de pollo con el estiércol, o sea, porque hay galpones cerca, y le agregamos carbono para mejorar esa relación carbono-nitrógeno que debería estar entre 18 y 25 con fibra que viene del estiércol. Bueno, los materiales son más o menos lábiles y ese porcentaje varía. Si uno quiere redondear la charla, yo diría que sí, pero pueden ser más, porque si está estabilizado, muchas veces, de acuerdo a cómo lo estabilizamos, puede ser que lo pongamos un poquito más disponible. Lo importante de todo esto es que si pensamos en usar nutrientes de acá, tengamos que usar en forma complementaria una fertilización inorgánica, ¿no? Como arrancadores, cuando vamos a hacer un maíz, poner un arrancador, y además tener esto que se va a ir disponible, o sea, se va a poner disponible en el tiempo. Excelente, excelente. La verdad que muy enriquecedora la charla con Claudio y esta ronda de preguntas también. Claudio, te agradecemos muchísimo haber estado participando en esta segunda fecha de jornada. La idea es que si quedan todavía algunas consultas o algunas preguntas, bueno, nos la pueden realizar en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, o enviarnos un correo electrónico a alguno de los dos. Ahí está publicada la página web, ahí en la página web, si la visitan van a encontrar el contacto directo. Bien, tenemos la semana que viene. La semana que viene tenemos el compostaje de enmienda y la ciencia de ese tratamiento aeróbico con el ingeniero Luciano Orden del INTA Akasubi. Nos va a estar presentando un poco de qué se trata justamente el compostaje de una enmienda y qué es esa ciencia. Así que bueno, estamos cerrando la segunda fecha. Bien, de nuevo agradecidos por la presencia. Claudio, de mi parte, como siempre, agradecido por tu sabiduría, tu experiencia y tu capacidad para poder transmitir esos conocimientos. Así que a los participantes, de nuevo el agradecimiento. Esto no se corta acá, nosotros podemos seguir recibiendo las consultas a través de los medios que hemos presentado. Y en contacto con Claudio y con los otros especialistas, poder seguir respondiendo esas consultas. Y de nuevo esperarlos para el próximo jueves, una nueva presentación a la misma eco-hora y por el mismo eco-canal. Los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.